Atención que una falla en el sistema de visas de los Estados Unidos a nivel mundial también tiene problemas a los ciudadanos colombianos y de otras partes del mundo que pretenden ir por estos días al país americano. Este mensaje en rojo que aparece en todas las páginas de la Embajada de Estados Unidos en el mundo tiene preocupadas a millones de personas que aspiran a viajar al país del norte. Las embajadas y consulados de los Estados Unidos no están en capacidad de procesar solicitudes nuevas que hayan sido enviadas el 9 de junio o después de esta fecha. Afectados como él, que se casa la próxima semana en Las Vegas, pero que aún no sabe si su prometida podrá viajar. A ella no le ha llegado la visa. Desafortunadamente, pues a ella no le han entregado todavía la visa y pues tengo entendido que hay una demora. Entonces estamos en ascuas con ese tema. Tuvo un fallo de equipamiento en los Estados Unidos el 9 de junio. Entonces, desde esta fecha no tuviéramos la habilidad de procesar las visas aquí. Se trata de todos los tipos de visa. El tiempo de solución no es claro, por eso la cónsul se refirió a personas como Gustavo. En realidad, esperamos que la solución técnica va a llegar la semana próxima, pero hasta este momento no podemos otorgar las visas. Entonces, desgraciadamente, hay que cambiar sus planes. Aseguró que no es clara la cifra de afectados en Colombia. Calculó que hay unas 10.000 visas represadas. Pulso Latino con Alejandra Forero, de lunes a viernes, desde las 6:45 de la tarde, aquí en ATV, Canal 15.